Muy buenos días. En el día de hoy, junto con mi compañero Oliver Escobar, para nuestra asignatura de Tributario 2, vamos a desarrollar una actividad relacionada con nuestro impuesto de renta. Bienvenidos. En primer lugar, vamos a establecer un mapa conceptual de la obligación tributaria. Ya sabemos que la obligación tributaria como tal no es más sino que el hecho generador en el cual se origina una obligación para con el Estado. Los contribuyentes, al momento de recibir un ingreso como tal, deben generar una declaración la cual se presenta y de esta obligación surge una creencia para con el Estado. Recordemos que el Estado no es más que un recaudador de impuestos, él no produce ingresos y los ingresos que percibe a través de los impuestos son distribuidos para la nación, para llevar a las comunidades y para buscar el beneficio de toda la ciudadanía. Dentro de este mapa conceptual y la obligación tributaria vamos a encontrar todas las obligaciones, los impuestos, las tarifas, la forma que se deben presentar, el tipo de formulario, los periodos y los tiempos para el cual presentar y evitar las extemporaneidades, también la forma de corregir una declaración, los diferentes requerimientos de la administración, llámense ordinarios, llámense extraordinarios, los plazos y la forma que tenemos para poder contestar cada uno de estos requerimientos e inclusive las facultades de los funcionarios de la dirección generar de impuestos para poder emitir toda esta serie o de todo este conjunto de decretos y normas que buscan de una u otra manera que los contribuyentes cumplamos con la norma en debida forma, para evitar la elusión, para evitar todo el tema de no pago de impuestos, etcétera, etcétera. Profesor y compañeros, buenas noches. Este es el grupo G conformado por mi compañero Luis Alberto Acero Vergara y Oliver Escobar, la materia Tributario 2. Voy a explicarles el cuadro sinóptico, contenido del Estatuto Tributario del artículo 1 al título 4 preliminar. Tenemos título preliminar obligación tributaria, y lo tenemos conformado en obligación sustancial y sujeto pasivo. En la obligación sustancial está conformado por el artículo 1, se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores de impuestos, y ella tiene por objeto el pago del tributo. Y en los sujetos pasivos tenemos contribuyentes, responsables y sinónimos. En el artículo 2, artículo 3 y artículo 4. El artículo 2 son contribuyentes y responsables directos del pago de tributo, los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Tenemos en el artículo 3 los responsables. Son responsables para efectos de impuestos de timbre las personas que sin tener el carácter de contribuyentes deben cumplir obligaciones de estos por disposición expresa de la ley. Y los sinónimos, artículo 4, para fines del impuesto sobre las ventas se consideran sinónimos los términos contribuyentes y responsables. Continuando, entonces encontramos la estructura del impuesto a la renta. En este caso se divide en tres regímenes. El primero es el ordinario, el simple de tributación y el régimen especial. El régimen ordinario es en donde se encuentran la mayoría de las empresas y personas naturales. Este no tiene ningún beneficio, por lo tanto, todos los que estamos en este régimen, llámese dentro del sector del comercio, la industria o los servicios, tienen que presentar sus declaraciones en sus periodos fiscales, de acuerdo a la norma, aplicar algunos descuentos tributarios, algunas excepciones, etcétera, pero por lo general es un régimen ordinario como su nombre lo indica. El otro que encontramos es el régimen simple de tributación. En este lo que hace simplemente es agrupar una serie de impuestos, el IVA, la renta e inclusive la industria de comercio, para en un solo pago poder cumplir con estas obligaciones y así simplificar toda la labor tributaria que llevan las empresas.
A este régimen solamente pueden pertenecer aquellos contribuyentes que tengan ingresos inferiores a 80.000 VTs, algo así como 2.900 millones de pesos, ¿de acuerdo? Porque pues hay algunos beneficios y pues los grandes contribuyentes o las grandes empresas pues no tendrían en este caso el derecho para pertenecer a este régimen. El otro régimen es el especial, en el cual pertenecen todas las asociaciones, cooperativas, etcétera. En general, las ESAL, lo que son las entidades sin ánimo de lucro. Pero para poder pertenecer a este régimen deben cumplir con ciertas características. El pago del impuesto es cero siempre y cuando cumplan con su objeto social. Por ejemplo, una cooperativa asociativa de trabajo busca que los ingresos sean redistribuidos entre sus asociados para que ellos tengan un mejor beneficio. Hay algunas cooperativas que se encargan, por ejemplo, para construir vivienda, siempre y cuando los ingresos sean reinvertidos en el objeto social, las asociaciones de fútbol, etcétera. Se tiene que cumplir con el objeto social para poder, en este caso, obtener el beneficio. También tenemos algunas características y ejemplos sobre el impuesto de renta como tal. El sujeto, en este caso los sujetos, ahí tenemos sujetos activos y pasivos. El sujeto activo, en este caso sería la nación, o sea, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. El sujeto pasivo seríamos todos los contribuyentes encargados de declarar y pues pagar los impuestos o los tributos como tal. Las tarifas de acuerdo a las bases gravables que se apliquen de acuerdo a la ley. También el hecho generador, que serían los ingresos que percibe un contribuyente, el cual permite que crezca su patrimonio, y la base gravable pues se establece a través de los ingresos menos los gastos, menos los costos, o sea, buscando una renta líquida, y esa sería la base gravable como tal. Es un impuesto de orden nacional, pues sus tarifas se aplican a todos los ingresos que se generen dentro del territorio. El recaudo está a cargo del Estado a través de la Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales. El contribuyente, en este caso, pues ya lo dijimos, son todas aquellas personas naturales o jurídicas. En este caso serían los contribuyentes, el sujeto pasivo. Es de carácter directo, o sea que no se puede trasladar su cobro. Tiene ciertos periodos, en este caso los periodos fiscales. En el caso de la renta iría desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de todos los años, y la tarifa del impuesto está por la ley 2155 del 2021, que para el año 2021 equivale a un 31% como tal. Dentro de esto también tenemos algunos elementos del impuesto de renta. Estamos hablando del hecho generador. Ya lo dijimos que el hecho generador es cuando se origina un ingreso por una actividad económica, llámese una actividad de comercio, de servicios, producción, alquiler e industria, etcétera, como tal. Es el presupuesto que está definido por la ley y origina la obligación tributaria. La base gravable se determina, ya lo habíamos dicho, cuando tenemos el total de los ingresos menos los gastos y costos, vamos a tener una renta líquida. Esa sería la base como tal para poder iniciar nuestra liquidación de los impuestos como tal, y es el valor monetario que se aplica a las tarifas establecidas. La tarifa, como ya lo hemos dicho, es el porcentaje que se debe aplicar a esta base gravable, la cual se va a convertir en el impuesto generado para el recaudo de dicha obligación. Ya lo dijimos, las tarifas estaban en el artículo 240 del Estatuto Tributario, que fueron modificadas por la Ley 2155 del 2021. El sujeto pasivo seríamos todos los contribuyentes, personas naturales o jurídicas que generan ingresos, por lo cual y al momento de presentar la declaración, pues presentan su declaración de renta. El sujeto activo, en este caso ya lo hemos dado, es la administración de impuestos, que se encarga del recaudo de todos estos tributos para que la nación a su vez la distribuya a todos los ciudadanos y busque su beneficio como tal. Hasta aquí, mil gracias. Libro 1, renta y complementario. Artículo 5. El impuesto sobre la renta y complementario se considera un solo tributo y se compone de personas naturales, sucesiones líquidas y bienes estimados. Para fines especiales se liquidan con base en la renta y las ganancias ocasionales. Vamos al artículo 6. Declaración voluntaria del impuesto sobre la renta es presentada por personas naturales y obligadas porque han practicado retención en la fuente. Artículo 7. Las personas naturales y sucesiones líquidas están sometidas a un impuesto. Artículo 8. Los cónyuges se gravan de forma individual. Artículo 9. Impuesto a personas naturales
residentes y no residentes. Artículo 10. Residencia para efectos tributarios. Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios los que cumplan con las siguientes condiciones: ser nacionales y que duren el respectivo periodo gravable de alguna de las siguientes condiciones: el cónyuge no está separado legalmente o los hijos menores de edad tengan residencia física en el país. El 50% más sus ingresos sean fuente nacional, el 50% más sus activos se entiendan poseídos en el país, el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. Aquí tenemos permanecer continua o descontinuamente en el país por más de 183 días, incluyendo los días de entrada y salida del país. Tenemos el artículo 11. Bienes destinados a fines especiales son los que están sometidos a impuestos. Artículo 12. Sociedades y entidades sometidas al impuesto. Artículo 13. Sociedades limitadas y asimiladas. Las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas están sometidas a impuestos sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de que los respectivos socios, comuneros o asociados paguen el impuesto. Artículo 14. Sociedades anónimas y asimiladas, impuestos sobre la renta y complementarios. Artículo 16. Entidades contribuyentes e impuestos sobre la renta y complementarios asimiladas a sociedades anónimas, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedad de economía mixta. Definición de declarante, no declarante, contribuyente y no contribuyente. Declarante es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones frente a un ente público de los tributos, es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales con el fin de financiar al Estado. No declarante es la persona que no tiene la obligación de declarar un impuesto. Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a la retención en la fuente que tratan los artículos 407 y 409 del Estatuto Tributario. Dicha retención en la fuente les hubiera sido practicada. Tenemos los contribuyentes, es la persona que por su patrimonio está obligado al pago de los tributos, como las tasas de impuestos y demás contribuciones especiales que financian el Estado. No contribuyentes. No, las personas no contribuyentes. Las personas no contribuyentes es el que no se debe contribuir con el pago de impuestos, no se debe pagar impuesto de renta y complementarios.